¿Qué tal con todo? Muy buenas tardes. Soy el profesor Marco Negrete, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. He preparado el día de hoy, pues ya nos toca la semana 3. Tenemos el desarrollo de 4 culturas. Vamos a hablar de 4 culturas de la edad antigua, en este caso. Entre ellas vamos a tocar los temas que son los siguientes, ¿ya? Vamos a tratar sobre Mesopotamia, Egipto, China e India. Muy bien. Vamos a comenzar con la cultura mesopotámica. Listo. A ver, la denominada cultura mesopotamia, como nos estamos observando, vendría a ser exactamente la cultura madre de todas las civilizaciones. Ella es la cultura madre. Se le dice así porque exactamente es la cultura que va a dar inicio a la etapa llamada esclavismo. Es la que va a inventar la escritura cuneiforme, la que pone fin a la prehistoria y marca inicio a la edad antigua. Es la primera civilización del mundo. ¿Correcto? Ahí apareció el primer pueblo civilizado, organizado, con un estado teocrático, o sea, bajo el poder de un sacerdote organizado. Estamos hablando de Sumeria, que es una parte de todo lo que es Mesopotamia. Primero, Mesopotamia. ¿Cuándo apareció? Apareció en el año 3500 a.C. y está relacionada con la invención de la escritura. Entonces, si inventó la escritura, pues es aquella que va a marcar exactamente la parte de la historia. ¿Estamos? Esta escritura se llamó cuneiforme, porque es una escritura acuñada a la fuerza. Como tú la puedes ver, mira este trozo de piedra, ha sido golpeado con un cincel, con un martillo, y en un primer momento eran algo simple, ¿no? Escritura sobre, por ejemplo, cuántos cabezas de ganado tenía, cuántos productos y cosechas tenía, o el sacerdote llevaba la cuenta ahí quiénes le habían pagado su excedente en producción. Recuerda que el excedente en producción se le dice a todo aquello que le entrega el pueblo al sacerdote para entregárselo a los dioses como pago, impuesto, tributo, recursos fiscales. Cualquiera de esos nombres los pueden utilizar. Bueno, en el 3500 a.C. se inventa la escritura. Esto da inicio a Mesopotamia. Profe, ¿y con qué otro nombre se le puede conocer a Mesopotamia en el examen de admisión? Pues bien, a Mesopotamia también le puedes conocer como la cultura caldeo-asiria. Así que te puede venir como Mesopotamia o cultura caldeo-asiria. Cualquiera de las dos vale en el examen y cualquiera de las dos te puede venir. Y claro está que ninguna de las dos te van a venir juntas. Siempre van a utilizar uno de los dos términos. Profe, ¿qué diferencia hay? Lo que ocurre es que el término cultura caldeo-asiria nos le explica a unas civilizaciones que se desarrollaron en toda esta parte de Asia, en el Medio Oriente. Por ejemplo, países como Siria, Palestina, Israel, parte de la zona árabe, Irak, Irán, todo esto es el Medio Oriente. Aquí hay una media luna fértil, o sea, hay una extensión geográfica que tiene una forma como una media luna, así como la que estoy marcando. Los países que están dentro de esta media luna gozan de una muy buena producción agrícola, ganadera, tienen ríos, tienen buen comercio y florecieron las primeras civilizaciones del mundo. ¿Estamos? La primera civilización que apareció ahí se llamaron los sumerios y fue parte de Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? ¿No? Mesopotamia significa tierra entre los ríos. Mesopotamios es un término griego dado por el padre de la historia llamado Heródoto, donde dice que Mesopotamia significa tierra entre los ríos. Justo está entre los dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. ¿Estamos? Su ubicación es el país de Irak. Estamos hablando en el Medio Oriente. Su ubicación es el país de Irak. Su economía. La economía se caracterizó porque fue una economía donde la agricultura era la base exactamente del desarrollo. Araron la tierra, utilizaron caballos, utilizaron bueyes, reses, para poder arar la tierra y con ello sembrar cereales y hortalizas. Estamos hablando, por ejemplo, de trigo, habas, zanahoria, cebolla, estamos hablando acerca de cebada, el heno, fueron los primeros productos sembrados. No fue fácil, pero el hombre ya con el paso de anterior del neolítico a este periodo, el hombre comenzó a sembrar y fue agricultor. Cuando tú eres agricultor,
es cuando tienes una gran producción, no tienes poca, tienes una gran producción. Entonces, si tienes una gran producción, pues el que va a acumular el excedente de producción va a ser el sacerdote. Por eso siempre la agricultura está relacionada con las clases sociales. El que trabaja, el campesino, y el que acumula el excedente de producción. En ganadería, estamos hablando primero un paso de la domesticación a la ganadería. Ganadería significa tener varias cabezas de ganado. Puede ser reses, puede ser ovejas, cabras y las famosas aves de corral. Ajá, así es, esta es la ganadería de Mesopotamia. Otro punto de ingreso económico muy importante viene a ser el comercio. ¿Por qué? En el comercio, al tener estos ríos le servían exactamente como punto de navegación y también como punto de llegada de comercial, porque de los pueblos cercanos llegaban a estos ríos e intercambiaban. En algún momento todo era a través del intercambio de productos, o sea, el famoso trueque. Posterior, de acuerdo a Mesopotamia, fue avanzando, fue evolucionando, ya es cuando aparece la moneda, ¿ok? Pero primero era trueque. Intercambiaban primero piedra, madera, ¿no? Lana, cereales, y luego ya intercambiaron los productos por los metales. Las primeras monedas que aparecieron cuando la civilización era pequeña, de poco desarrollo, utilizaban monedas de cobre, otra vez de bronce. Pero cuando la economía fue mejorando, comenzaron a utilizar monedas de plata o hasta monedas de oro. O sea, cuando la economía recién está apareciendo, recién se inicia el comercio, monedas de bronce, de cobre. Luego de plata, cuando es a medio. Y cuando tienen una sólida estructura comercial, ya es de oro. También fueron artesanos. Bueno, cabe recordar que crearon objetos a través del barro y otros productos más en artesanía y en escultura. La sociedad, ¿cómo se dividieron? ¿Cuáles son los periodos de Mesopotamia? Pues bien, veámoslo. Los periodos. Acá está. Antes de hablar de los periodos, la sociedad estuvo dirigida por una sociedad clasista. Profe, ¿qué significa una sociedad clasista? Significa que hay una clase dominante y una clase dominada. Por ejemplo, a la cabeza está el rey, la máxima autoridad de este periodo. La mayor cantidad de reyes eran personas de la nobleza, que a la parte podían ser sacerdotes o hasta también podían ser militares. Los reyes se caracterizaron por ser dominantes, ser hostiles y de expandirse de una forma muy radical sobre los territorios vecinos. Luego está la nobleza sacerdotal o grupo dirigente. Este es el grupo dirigente o la nobleza sacerdotal. Estamos hablando de quién aquí. Aquí estamos hablando nada menos que de los grandes sacerdotes, aquellos que se encargaban del culto a los dioses. En este periodo se consideraba que todo lo que se lograba, si es que se sembraba, crecía, ganaban una guerra, había un matrimonio, o algo feliz, o algo contrario, o un desastre natural, todo lo relacionaban a la religión. Entonces los sacerdotes eran un grupo muy importante en este periodo. Tercero, estaban las personas libres, estamos hablando del pueblo, el que era pobre, campesino, ganadero, ¿no? Que pues se quedaba solamente con el 20% de su producción, ya que el resto era enviado al rey y el grupo dirigente como excedente de producción. Y último son los esclavos. Profe, ¿y quiénes eran los esclavos? Bueno, los esclavos en su mayoría eran los prisioneros de guerra. Como era un periodo de mucha fuerza, entonces todo se caracterizaba por las invasiones. Pues bien, el pueblo invadido y derrotado, los que sobrevivían a ello, eran esclavos. Por eso que la gente prefería morir en el campo de batalla antes de ser esclavo, porque tu vida iba a ser horrible, de lo más horrible que tú te puedas imaginar. Aquí tenemos a los esclavos. Muy bien. A ver, vuelvo a preguntar, hasta aquí. Estamos exactamente en un 40% del avance de esta diapositiva. Mesopotamia, ¿con qué otro nombre se le puede conocer? Dímelo. ¿Con qué otro nombre te puede venir en el examen? ¿Cultura qué? Cultura caldeo-asiria. ¿Correcto? Cultura caldeo-asiria. El país donde está ubicado, Irak. ¿Qué significa Mesopotamia? Tierra entre dos ríos. ¿Esos dos ríos fueron importantes? Fueron sumamente importantes porque el estar ubicado entre dos ríos, eso le dio mucha, mucha preparación, le dio mucho desarrollo sobre todo, ¿no?
muy bueno para su agricultura, ganadería, comercio y artesanía. ¿Quién le puso el nombre Mesopotamia? El padre de la historia llamado Heródoto. ¿Fue una sociedad clasista? Sí, fue una sociedad clasista y también esclavista. El pueblo dominado era el esclavo y el dominante era el nuevo rey, la nueva autoridad. La historia. Vamos a explicarte sobre los periodos. Acá están los periodos. Y con esto vamos a dar lo que es muy importante. Esta es una de las bases que siempre vienen en los exámenes. ¿Me escuchan ahí claramente? Por favor. Quisiera saber. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya. Una de las cosas muy importantes de este periodo, ¿ya? Una de las cosas muy importantes de este periodo que vendría a ser Mesopotamia, vendría a ser que el primer periodo se llamaron los sumerios. Acá lo estás leyendo. Los sumerios. Profe, ¿quiénes eran los sumerios? ¿A quiénes se le llamaban sumerios? ¿Qué características tenían? Bueno, el primer pueblo se llamaron sumerios. Los sumerios se caracterizaron porque fueron una civilización que apareció entre los años 3800 a.C., ¿ya? 3800 AC, y aproximadamente duraron hasta el año 2400 AC. Los sumerios fueron los primeros creadores de ciudades-estado. Ellos crearon pequeñas ciudades-estado. Es como decir que un distrito sea una ciudad-estado con su propio rey, ejército, algo así. Como que Los Olivos, San Martín, San Juan de Miraflores, San Borja, San Isidro, cada una sea una ciudad-estado. Aparecieron ciudades-estados como Kish, Uruk, Ur, Lagash, entre otras. Pues bien, todas estas estuvieron integradas bajo el poder de Sumeria, o Sumer, por eso el nombre Sumerios. Ellos fueron los inventores de la escritura cuneiforme, inventores del arado, la rueda, descubrieron el cero, el inicio de los números arábigos. Mira todo lo que lograron los sumerios. Brillantes, inteligentes, comerciantes, inventores, pero tuvieron un problema. Se olvidaron de las fronteras. Y estos pueblos, al olvidarse de las fronteras, cometen un terrible error, porque hay pueblos cercanos que van a envidiar la riqueza sumeria. Y bueno, un pueblo vecino llamado los acadios, ¿qué van a hacer? Pues bien, los acadios van a invadir a Sumeria, van a derrotar a los sumerios y lo van a esclavizar. O sea, los sumerios se convierten en los esclavos y los acadios se convierten en el primer pueblo esclavista del mundo antiguo. Los acadios solamente duraron del 2400 al 2150 AC. ¿Por qué? Porque los acadios eran músculo, eran fuerza, eran invasión, pero no eran gobierno, no sabían administrar, ¿entiendes? Lo único bueno que hicieron es que no destruyeron los avances de los sumerios, pero en sí los acadios eran un cero a la izquierda. Era un cero a la izquierda. ¿Ok? Por eso viene a ser que aquí Sargón primero es aquel que derrota a los sumerios, vive unos 200 años de dominación, pero lamentablemente los acadios, ante la mala administración, sufren una rebelión interna. Y ahí es donde un general de un lugar llamado Caldea, o también conocido como Babilonia, Caldea o Babilonia, ¿ok? Es aquel que va a ¿qué? Es aquel que va a crear el primer imperio babilónico. Así como lo escuchas, va a crear el primer imperio babilónico, o también primer imperio caldeo. Se llamaba Hammurabi, y Hammurabi, que es aquel que aparece en esta estela que le estás viendo aquí, recibe supuestamente de un dios unas tabletas donde les entregaba unas leyes que este Hammurabi, que es una especie de general, emperador, sacerdote y representante de Dios en la tierra, por eso llegó a ser el rey, él tiene que hacerla cumplir a su pueblo. Esas leyes que le entrega el dios Shamash a Hammurabi va a crear al primer imperio babilónico, donde establece que existe un imperio, donde establece que Hammurabi es la máxima autoridad, es el dueño de las tierras, es el dueño de todas las propiedades, es el dueño del comercio, se le tiene que pagar impuestos, él acumula el excedente de producción, todo. Hammurabi compiló el primer código, e impulsó el culto al dios Marduk. Correcto. Al dios Shamash, el de la verdad, y al Marduk, que era el más importante para todos ellos. Él es aquel que unificó a los sumerios y acadios y los convirtió en un pueblo, y también invadió pueblos vecinos como los hititas, casitas, entre otros. El primer imperio babilónico. Por eso es resaltante. Fue un hombre que gozó de mucha prosperidad. Se dice de que entre las leyes que va a crear tenemos la famosa ley del talión. ¿Qué es la ley del talión?
el conocido ojo por ojo, diente por diente. Es la forma más primitiva del derecho. Así es. El ojo por ojo, diente por diente, ¿de qué narra? ¿De qué nos explica? Nos explica nada menos aquella forma en la cual, ¿no? Vamos a tener una forma pues de gobierno bien particular, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, a la acción que tú haces, acción que se te hace pagar. Tú robas, pues te roban. Tú robas, pues te van a robar. Así de simple. Así con esas características es donde va a existir el denominado periodo. Eso se hace llamar el código de Hammurabi. Hammurabi y su imperio duraron entre 1830 y sus descendientes hasta 1530. 300 años después, ¿no? Los denominados babilonios van a caer. Así es. ¿Qué pasó? Van a caer, van a sufrir una invasión. Otro pueblo que ambicionaba, ¿no? Otro pueblo, otro pueblo que ambicionaba exactamente este hecho, va a invadir. Ese pueblo que ambicionaba lo que los babilonios tenían, se hicieron llamar los asirios. Muy bien. Y los asirios, entonces, los asirios son aquellos que van a tener el poder. Estos asirios eran guerreros, pero también tuvo a un gobernante con cerebro. A pesar que los asirios eran especialistas en el uso de la fuerza, en la invasión, en las torturas, se dice que fueron los primeros que metieron las torturas más fuertes y terribles, ¿ya? Hubo un importante gobernante. Esos asirios se caracterizaron porque ellos son aquellos, ¿ya?, que van a traer mejor el carro de combate, lo que estamos viendo aquí en esta imagen, el uso del caballo, el carro de combate, utilizar el caballo y el arco y flecha y disparar en movimiento. Crearon una capital que se llamó Nínive. Esto ya es importante, porque si tú creas una capital, tú te estás estableciendo. O sea, los asirios invadieron Babilonia, se quedaron con Babilonia, esclavizaron a los babilonios y crearon una capital llamada Nínive, a las órdenes del famoso gobernante llamado Asurbanipal. Asurbanipal era el más importante, colosal, diestro e inteligente de todos, ¿ya? ¿Y por qué no digo inteligente? Porque a pesar de ser invasores, no destruyeron la cultura y acumularon toda la riqueza y todas las escrituras, libros, panfletos, todo lo que tuvieran de los sumerios, de los acadios y los babilonios, y los almacenó en una biblioteca, creando y nombrando a los más eruditos para que se encarguen de escribir, traducir y proteger los escritos en la piedra. Por eso es que aquí los asirios son considerados los primeros creadores ¿de qué? Los primeros creadores, nada menos que de la biblioteca. Esa biblioteca se llamó Asur, en honor a Asurbanipal. ¿Correcto? En honor a Asurbanipal. Los gobernantes más importantes de este periodo han sido Asurbanipal, Semiramis y Sargón II. Los asirios gobernaron desde 1350 aproximadamente hasta el año 623 a.C. Tuvieron un buen tiempo de desarrollo. ¿Pero qué pasó? Cambios climáticos, caída de la producción agrícola, fuertes pestes, el sobretrabajo de la esclavitud, donde le alimentaban mal a los esclavos y los explotaban cada día más, los impuestos y tributos que eran cada vez más caros. Todo eso va a producir que el imperio asirio caiga, se comience a desgastar. Pero la principal causa para que los asirios puedan caer es que los babilonios, después de 700 años de haber estado dominados, van a atreverse a rebelarse contra los asirios, así como lo escuchas, se atreven a rebelarse. Y ahí es donde aparece el periodo llamado neobabilónico, o también conocido como Segundo Imperio Babilónico, poniendo fin a los asirios. Eso se llama el Segundo Imperio Babilónico.
En ese segundo imperio babilónico, ¿ya? En ese segundo imperio babilónico es donde aparece, por ejemplo, la figura de Nabucodonosor. ¿Quién es este señor llamado Nabucodonosor? Es el que construyó una de las obras maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál es esa? Los jardines colgantes de Babilonia. Repito, los jardines colgantes de Babilonia. Así es. Ahí es cuando se construye exactamente esa belleza. Una maravilla del mundo antiguo. En una zona desértica convirtieron todo, construyeron esto que está haciendo acá. Esto se hace llamar Sigurat. ¿Correcto? Esto se hace llamar Sigurat. Mire, todo era un desierto, lo convirtieron con zonas llenas de flores, llenas de vegetación, y construyeron unos figuras que son unas pirámides truncas escalonadas, se lo ves de más grande a más pequeño, a más pequeño, a más pequeño, y todo esto fue llevado. Tuvieron una gran ingeniería hidráulica para poder trabajar. El segundo imperio babilónico para construir esto utilizó a esclavos alejados de Irak, si no se fueron hasta lo que es actualmente Palestina, ahí el Líbano, y tomaron como esclavos a los hebreos y tomaron como esclavos a los denominados fenicios. Ellos fueron sus esclavos. Nabucodonosor II es aquel que construye el Sigurat de Marduk, los jardines colgantes de Babilonia, el que construye la Torre de Babel, que muchas veces seguro ustedes lo han escuchado en asuntos bíblicos, correcto, pero lamentablemente fue derrotado por el rey Ciro II el Grande. Ciro II es persa. Ajá. Los persas van a invadir a Babilonia. Los persas van a invadir al segundo imperio babilónico bajo las órdenes de Ciro II el Grande. Ciro II va a destruir a la nobleza, a los sacerdotes y a los reyes mesopotamios y va a liberar a los esclavos. Según la Biblia va a decirte que fueron influenciados por Dios, pero la respuesta era, más que todo, era política. Y te explico. Ciro llegaba a un pueblo esclavista, destruía a los dominantes esclavistas y se unía con el pueblo. Con el pueblo y se unía también con los esclavos. Entonces, de esa manera, como los esclavos le debían su vida ante la libertad que había hecho Ciro II el Grande, se volvían socios, se volvían tributantes. Y de esa manera el imperio persa recuperaba lo que había gastado en la guerra. Él decía, más que invasiones, diplomacia. Hay que firmar, hay que hacer uniones, hay que practicar confederaciones. Y así gobernó nada menos el denominado pues Ciro II. Aunque después, cuando gobernaba, mucho tiempo después, cuando gobernaba nada menos que Darío III, luego llegaría su finalidad de los persas con la invasión de los griegos con un tal llamado Alejandro Magno. Ahí pondría ya el fin total a Mesopotamia. Como has podido ver, tienen los periodos sumerios, acadios, babilonio, asirio, segundo imperio babilónico y las invasiones extranjeras. Aportes, en este caso, de la denominada cultura mesopotámica. En aportes tenemos matemática. Bueno, creadores de los números arábigos, conocieron el cero, conocieron el pi, conocieron el radio, la circunferencia, tuvieron inicios de conocimiento de astronomía, conocieron 4 planetas, ¿correcto? Mira, todo lo que tenían avance, y también conocimiento de medicina. El conocimiento de medicina fue un conocimiento pues muy empírico, no le pides grandes operaciones quirúrgicas, pero ya tenía. ¿Y cómo lo sabemos? A través de lo que está escrito en esas piedras, donde fue escrito también nociones de medicina, de literatura, entre otras. Ya te comenté que tuvieron una biblioteca que se llamó, en este caso, Azur, y tuvieron aportes de literatura, como por ejemplo, en literatura tuvieron aportes como escritos sobre la creación del mundo, el poema de Gilgamesh, que es muy similar, muy bien a la historia de Noé, pero el Gilgamesh es mucho más antiguo, el código de Hammurabi, que es un código legal del mundo, es considerado el primer artículo de que habla de leyes y derechos de la humanidad, mucho más antiguo que Grecia, mucho más antiguo que Roma. En arte tuvieron grandes y bellísimas esculturas, como por ejemplo esculturas en bajo y en alto relieve, como por ejemplo esta denominada puerta que se llama Ishtar, la puerta de Ishtar, construida en el año 575 a.C.
wow, mira todo lo que tuvieron. En arquitectura tuvieron la forma del arco medio punto. Este es el arco medio punto, la forma semicircular, con la forma de arco. Bóveda, adobes, templos y estas construcciones llamadas sigurats o pirámides truncas. ¿Mm? Su mayor aporte ha sido la escritura cuneiforme, que ha sido traducida por Henry Rawlinson en 1846. Y por último, vamos a encontrar una religión politeísta. Profe, ¿qué significa politeísta? Significa que tiene varios, varios dioses. Entre ellos Ishtar, Shamash, Marduk, Asur, ¿no? Tenemos también ahí a diversas figuras que lo caracterizan. Esto vendría a ser nada menos que la cultura mesopotámica. Sus ciudades. Bueno, si hablamos de las ciudades, tenemos ciudades, ¿no?, que tenían viviendas, palacios y templos. Templos donde estaban los sacerdotes, palacios donde estaba el rey y viviendas que eran para el pueblo. ¿Correcto? Los templos estaban los sacerdotes, los que se encargaban de la religión, en honor a los dioses, aquí se practicaban sacrificios humanos y se acumulaba todo el excedente de producción. No, no era una ciudadela pequeña, era muy organizada, era muy grande y se caracterizó por ser nada menos que el centro del poder político y económico de Irak, del Medio Oriente y del continente asiático. Señores, esto es Mesopotamia. Desde sus inicios, su duración, sus aportes, hasta su caída. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Quiero que me lo digan, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Profe, ¿Sí? Dime. ¿Te escucho? ¿cómo terminaron los acadios? ¿Cómo terminaron los acadios? Los acadios terminan ante la sublevación ante la invasión de un pueblo llamado los caldeos o babilonios, que vivían al lado este, y estos invaden a los acadios, destruyen a los acadios, ¿correcto? Convierten a los sumerios en pueblo y a los demás lugares los convirtieron en esclavos. Y ahí es cuando se forma Caldea o Babilonia, a través de un hombre llamado Hammurabi, el que creó el primer código legal del mundo, que es esta escultura que estás viendo aquí. Supuestamente un dios se le entregó. Pero la verdad es que nunca ningún dios se le entregó. Él la creó con la finalidad de hacerse pensar que es el representante de Dios en la tierra. O sea, utilizó la religión y el dominio psicológico para someter a la población. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Muchachos. Profe, otra pregunta. Dígame, si hay otra pregunta, dígame. ¿Cómo se le conoce a Mesopotamia también? A Mesopotamia también se le conoce como la cultura caldeo-asiria. Caldeo-asiria. Y Mesopotamia significa entre ríos, que es el nombre de bautizo que le pone el padre de la historia llamado Heródoto. Muy bien. Ahora, terminamos Mesopotamia y nos vamos a Egipto. Miren todo lo que estos son los jardines colgantes de Babilonia. Estas son las esculturas de los toros alados, de gran tamaño. Miren, un hombre de casi 1,80 m a comparación de la escultura que solo es el rostro. Falta todo el cuerpo. Esto es Mesopotamia, el actual país de Irak. Estos son sus ríos, Tigris y Éufrates, y su expansión en su mayor etapa de apogeo. Pero mientras que se estaba formando Mesopotamia, también aparece, unos 500 años después, en África, otra cultura. ¿Qué cultura aparece? Egipto. Correcto. Aparece Egipto. Egipto se va a caracterizar por ser nada menos que cosa. Egipto se va a caracterizar por su evolución histórica. ¿Fue importante? Sí, fue importante. Fue muy, muy importante, caracterizada por su amplio desarrollo. ¿Ok? Por su amplio desarrollo.
Muy bien. Este es Egipto. Su evolución histórica se caracteriza porque tuvieron los siguientes periodos. Desde el año 4000 al 3000 no se le puede mencionar como una ciudad importante porque aquí no había capital. Eran nómadas. ¿Qué significa nómadas? Van de un lugar en otro. Entonces, por tal motivo, no tenían ese gran desarrollo. ¿Ya? Se dividían en pequeños nomos, que eran pequeños pueblitos. Es como en el Perú decir ayus, así decir. Recién en el año 3000 aparece la primera ciudad capital llamada Tinis, por eso periodo Tinita o Tin. Cuando aparece una capital, cuando son sedentarios, cuando hay un poder central, ahí recién se le considera cultura. Antes no. Por eso es que Mesopotamia es en el año 3800 AC, es mucho más antiguo que Egipto. Egipto recién se organiza en el año 3000 AC con el periodo Tinita. ¿Ok? Con el periodo Tinita. Ahí lo tienes. En ese periodo Tinita se da la unificación del Alto y el Bajo Egipto. ¿Correcto? Se da la unificación del Alto y Bajo Egipto. El primer faraón es Menes, o también conocido como Narmes, el que va a marcar la etapa de apogeo. Este llamado Menes o Narmes es nada menos que el primer faraón. ¿Y sabes por qué se llamó faraón? Porque logró someter, invadir a todos los demás pueblos. O sea, a los pueblos vecinos que se llamaban nomos, a toditos estos nomos y su jefe llamado nomarca fueron derrotados. Y él se convierte en el jefe de nomos, o mejor dicho, faraón. Así que faraón tiene el significado de emperador. Más que un rey es un emperador, aquel que ha utilizado las invasiones y también la esclavización como sistema de dominio. Este Menes o Narmes mandó construir su primera pirámide, que no era como la que tú y yo conocemos, ¿sí? La que el mundo turístico impacta y vende de Egipto. No, 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 no era así. Era nada menos, pues en este caso, ¿ya? Era pues nada menos como una forma de una pirámide tunca escalonada. ¿Ok? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. ¿Sí? Él es el primer faraón. Sus descendientes, que fueron 10 descendientes, ¿ok? Sus descendientes son nada menos que los restos de los faraones, fueron 10 faraones. Se le llamó el periodo antiguo. Ya la capital no era Tinis, sino la capital era Memphis. Entonces, al imperio antiguo tú también lo puedes llamar periodo Memphita. Memphita porque la capital es Memphis y es el imperio antiguo. Son los descendientes, o sea, son los nietos, tataranietos, exanietos de Menes. Hubieron 10 gobernantes, hubieron 10 faraones, hubo el poder ejecutivo, estaba bajo el faraón, la máxima autoridad era el faraón, y como su vida había sido grande, pues su muerte tenía que ser colosal, así que por tal motivo, aquí es cuando se construyen las famosas pirámides de Giza. Muchachos, ¿qué son las pirámides de Giza? A ver, para los que no lo recuerdan, las pirámides de Giza vendrían a ser nada menos aquellas pirámides imponentes, aquellas pirámides hermosas y bellísimas, que son las que conocemos de 4 lados, que su medición es exacta, que no tiene ninguna falla, que es total. Por los 4 ángulos tienen una medida exacta, aunque no utilizaban el centímetro, utilizaban el codo. El codo es la medida desde tu codo hasta donde termina tu dedo más largo. ¿Cuánto tiene esto de medida? 50 centímetros. Unes 2 codos, ¿cuánto es? 100 centímetros. Entonces ellos no utilizaban el centímetro, utilizaban el codo como una unidad de medida. Gracias a ellos sus medidas fueron exactas. Su material de construcción de las pirámides han sido la piedra. Las pirámides de Giza o de Gizeh son solamente para el faraón y para la faraona, para su sueño eterno. Para su sueño eterno.
En esas pirámides de Giza es exactamente donde va a aparecer la idea de las maldiciones de la momia y todo lo demás. En verdad no hay ninguna maldición. Lo que sí está escrito ahí es que no debe de molestar el sueño eterno de los faraones, si no serás devorado por un cocodrilo, un león, una serpiente. Nada más. Lo que sí ocurre, tanto en las pirámides o en una tumba y los demás, es que tú no puedes entrar a un lugar que no haya sido pues limpio, un lugar puro. Y te lo voy a explicar. Cuando un lugar es todo cerrado y no ha habido entrada de oxígeno, los metales preciosos que están enterrados ahí van a convertir y van a crear un gas tóxico que se hace llamar antimonio, un gas peligrosísimo. Este gas, si una persona ingresa a ese lugar y lo absorbe, lo huele, en ese momento vas a sentir un olor raro, ¿no? Pero después de un mes comienzas a sentirte mal, te comienza a destruir todos tus glóbulos rojos. Y esto es intoxicación. En menos de un mes y medio te mata. Tú dirás, maldición. No, no es maldición, es intoxicación. Señores, aquí se construyeron las pirámides. Ahora te pregunto a ti, ¿qué función cumplían las pirámides para el faraón? A, eran sus templos. B, eran sus tumbas. C, eran sus palacios. ¿Qué respondes? ¿Mm? ¿Palacios? ¿Templos? ¿Tumbas? ¿Podría repetir la pregunta? Las pirámides de Gizeh, las más conocidas de Egipto, ¿qué función cumplían para el faraón? A, eran en este caso templos. B, eran tumbas. C, eran palacios. Tumbas. La respuesta era, ¿no escuché bien? Tumbas. La respuesta es, eran tumbas. Correcto. Y si son tumbas que fueron ordenadas a construir por el propio faraón, o sea, esto significa que el faraón ni bien comenzaba a gobernar, pues automáticamente también mandaba a construir su denominada tumba. O sea que el poder era tremendo. Era un dios, era un emperador, era un rey, era un general, era todo en uno. Por eso que el mismo pueblo trabajaba. Y te voy a dar un dato. Las pirámides de Giza no fueron construidas por esclavos, como la gran mayoría cree. No, las pirámides de Giza fueron construidas por hombres libres, así como le escuchas. Fueron construidas por hombres libres. ¿Cómo es eso? Bueno, uno, en ese periodo no habían esclavos. Total, no. Dos, la mano de obra era el pueblo. El faraón te daba dos oportunidades. O trabajas 2 años en la construcción de mi pirámide, de mi tumba, y mira, si lo haces, no vas a volver a pagar impuestos en toda tu vida, porque te voy a dar un documento que tú has construido mi pirámide, me has dado 2 años de tu vida trabajando, ¿ya? O la opción número 2, sigues pagando impuestos. Bueno, la mayoría iba y realizaba y daba su trabajo físico durante 2 años. El Estado te daba comida y bebida. Se sabe que ahí fue de la cerveza. La cerveza era una especie como una limonada de cebada. Agregaban un producto cítrico, la cebada, dejaban que se fermentara, ¿no? Y esa era la que tomamos los fines de semana, sábados y domingos, efecto tipo alcohólico. Ya, en cambio, la que tomaban día a día era agua de cebada. Esto es el inicio. El pueblo trabajaba gratuitamente como hombres libres en honor a sus sacerdotes. No eran obligados. En este caso, se ha encontrado escritos en las piedras de las pirámides donde todavía agradecían. Ahora, ¿quieres saber por qué agradecían? Porque, a ver, por ejemplo, yo soy un trabajador de ese periodo. Yo, Marco Negrete, agradezco al faraón porque sé que en la otra vida me va a premiar por haberle construido su tumba. La idea, ¿no? La idea de su misión, ¿no? La idea de que en la otra vida, oye, me van a premiar, que en la otra vida todo va a cambiar. Típico de la religión. Ahí está el imperio antiguo. Después del imperio antiguo vino un dato. Muchachos, si aquí el que organizó Egipto fue el emperador, si las tumbas se construyeron en vida para el emperador, si las tumbas hasta ahora se mantienen con excelente arquitectura y geometría y organización porque fue en honor al emperador, la máxima autoridad hasta este periodo es el emperador, o sea, el faraón.
Aquí el faraón es la máxima autoridad, nadie lo puede dudar. Pero ¿qué pasó entre los años 2160 a 1800, a 1795? En estos 300 años hubo un cambio de poder. El poder político ya no lo tuvo el faraón, sino la segunda clase social más importante de Egipto. Ahora le pregunto a ustedes, ¿cuál es la segunda clase social más importante después del rey, del emperador, del faraón? ¿Quiénes son los segundos más poderosos? Los que se encargan del culto en honor a los dioses, los sacrificios, los que se encargan de cobrar el excedente de producción al pueblo. Los, los, sacer- ¿Sacer? los sacerdotes. Correcto, los sacerdotes. En estos 300 años, los sacerdotes se encargaron de quitarle todo poder al faraón, al punto que los sacerdotes se convirtieron en los nuevos dueños del poder ejecutivo, o sea, la máxima autoridad, y al faraón lo tomaron como su títere. Al punto, al punto que si el faraón no hacía, no acataba lo que querían los sacerdotes, lo envenenaba y elegían a otro. ¿Qué te parece? Se cambiaron los roles. El poder cambió. Así que entre el primer intermedio, el imperio medio, que fueron la ciudad de Tebas, por eso se llama periodo tebano, ¿ok? Aquí, el que tenía el poder eran ¿quiénes? Dígame quiénes eran los nuevos que tenían el poder, por favor, repítemelo, dímelo rápido. Los ¿Quiénes eran los que tenían sacerdotes. los sacerdotes? Y ahora el emperador o faraón era títere. Así fue. Hay que ser sinceros, ¿quiénes serán mejores administradores de un gobierno? ¿Un faraón o los sacerdotes? La respuesta, sacerdotes, porque hay mucha mayor cantidad de personas, eran cultos, eran letrados, sabían leer, sabían escribir, ¿no? Y lo más importante, ¿sabes cómo hicieron para quitarle poder al faraón? ¿Sabes cómo hicieron? Creando un dios. Crearon más dioses, correcto. En este periodo llamado tebano, imperio medio, crearon tantos dioses que el pueblo más le tenía miedo a los dioses que al propio faraón, entonces le pagaban más impuestos a los sacerdotes. Fue bueno para los sacerdotes. Los sacerdotes gobernaron ahí muy buen tiempo, más de 200 años de lujo, de poder, de estatus económico, político, social, correcto. Pero hay un problema. Los sacerdotes eran buenos políticos, pero no fueron buenos militares. Y si no eres un buen militar, ¿qué pasa si obvias y te olvidas de tus fronteras? Dame la respuesta. ¿Qué pasó? Te invaden. Vas a ser invadido. Va a llegar un pueblo entre los años de 1700, entre los años de 1800 a 1550, va a llegar un pueblo del norte, un pueblo de Asia, vecino de Mesopotamia, un pueblo llamado los Ixos. Y este pueblo sabía pelear con el hierro, con armas de hierro, con escudos, lanzas y el uso del carro de combate y el caballo. Ellos son los que llegan y los egipcios se aterrorizan cuando ven que un hombre en un carro de combate era jalado por un caballo y utilizaba fuerza, muy buenos con el arco y flecha y encima velocidad en una estampida con los caballos. ¿Qué ocurrió con Egipto? Egipto fue invadido, señores. Así como me escuchas. Egipto fue invadido por los Ixos. ¿Cuánto tiempo los Ixos se quedaron? 150 años. Los Ixos se quedaron 150 años. Los Ixos llegaron, no llegaron solos, llegaron con unos socios. O sea que eran dos pueblos que invadieron a Egipto. Los Ixos, que eran la mano, vamos a decir así, el músculo, la fuerza, que doblegó a Egipto. Y dos, llegaron los hebreos, sí, los judíos. Los judíos o hebreos se encargaban de la administración y los Ixos de someter a la fuerza al pueblo egipcio en su propia tierra. Así fue 150 años en un periodo llamado el Segundo Intermedio. La alianza Ixos-Hebreos sometió terriblemente a los egipcios. Pero 150 años después, cansados de la dominación, ser esclavos en su propia tierra, de la vergüenza que iba a quedar en los libros de historia, que en tu propia tierra te esclavizaron y te derrotaron, va a aparecer un general egipcio, un tal llamado Amosis, y este Amosis va a derrotar y expulsar a los Ixos.
así como lo escuchas, va a derrotar y va a expulsar a los Ixos. Y cuando los derrota, a los Ixos, escúchalo muy bien, ¿eh? Cuando derrota a los Ixos, dime, ¿qué crees que hizo con los hebreos? ¿Te escucho? Los esclavizó. Los esclavizó. Por eso es que la historia que tú ves en Semana Santa, que habla acerca de los judíos y que pobrecitos, mira, no tienes que obviar que también ellos fueron esclavistas. Tal vez no levantaron una espada, pero se unieron con los que sí la levantaron. En 1550, Amosis, el general que expulsó a los Hicsos y esclavizó a los hebreos, se convertirá en un faraón. A ese inicio se llama el Imperio Nuevo o también llamado Neotebano. Imperio Nuevo o Neotebano. Aquí aparece Amosis, el que derrotó y expulsó a los denominados Hicsos, esclavizó a los hebreos, y inició una etapa de mayor apogeo, por eso dice que es el máximo esplendor de Egipto. Lo inició Amosis. Luego destacaron otros gobernantes como por ejemplo Tutmosis. ¿Quién es Tutmosis III, profe? Tutmosis III es aquel que va a dar la etapa, ¿ya? Es aquel que va a iniciar una etapa. ¿Qué etapa, profe? Él va a iniciar la mayor expansión militar egipcia, así como me escuchas. Va a iniciar la mayor etapa de expansión egipcia. No solamente en África, no solamente en África, tanto norte como oriental y occidental, sino también va a invadir a Asia y va a invadir a los países vecinos. Va a tomar esclavos. ¡Wow! Ya dejó de ser dominada a ser dominante y expansionista. Eso lo logró Tutmosis. Luego aparece Amenofis IV. ¿Quién es Amenofis IV para los que no lo conocen? Amenofis IV es nada menos que el faraón que practicó algo importante. ¿Ya? ¿Quién fue Amenofis IV? Amenofis IV es aquel que hace algo importante. A ver, muchachos, díganme ustedes. ¿Qué fue lo que le dio poder a los sacerdotes? ¿Alguien me lo puede hacer recordar? ¿Qué le dio tanto poder a los sacerdotes? Crear dioses. ¿Crear más qué? Dioses. Crear más dioses. Eso fue lo que le dio poder y poder. Correcto. Y más poder. Así es. Entonces Amenofis IV, muy astuto, anuló todos los dioses que existían, que son Ra, Amón, Horus, Set, Osiris, Bastet, entre otros. Los anuló y creó un solo dios. Un dios llamado Atón. A-T-O-N. Atón. Inclusive, él se cambió de nombre a Akenatón. Amenofis IV, no, ahora llámame Akenatón, el que adora al dios Atón. ¿Por qué hizo eso? Para quitarle todo el poder que tenían los faraones. Así fue. Y lo logró. El pueblo le comenzó a respetar otra vez y puso en primer lugar, no de apariencia, sino de poder, al faraón. Lamentablemente fue envenenado. Sí, fue envenenado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue envenenado por su esposa, la llamada Nefertiti, esposa de Amenofis IV, sacerdotisa, se encargó de envenenarlo. Muere Amenofis IV, o Akenatón, con él muere el regreso al monoteísmo y se reimplanta después, a su muerte, el politeísmo. Por eso que eligieron a otro faraón, que fue esposo de Nefertiti, llamado Tutankamón, que en este caso no era un hombre, era un niño, 14 años. ¿Por qué elegir a un niño como emperador y entregarle una esposa sacerdotisa, una esposa asesina, como fue Nefertiti? La respuesta es muy simple, ¿sí? La respuesta es muy simple. ¿Para qué? Para que sea su títere. Para que sea su títere.
Exacto, para que fuera su títere. Y Tutankamón fue su títere entre los 14, 15, 16 hasta los 19 años. Pero ya muy tarde, cuando Tutankamón reacciona, ya había sido dominado, utilizado, regresaron el poder de los sacerdotes, regresaron los dioses, y ya no fueron 1000, eran más de 2000 dioses. Tutankamón, cuando quiso reaccionar era demasiado tarde, y a los 20 años van a producir su muerte, van a asesinarlo. ¿Qué hacen? A su carro de combate que le gustaba a él montar, le van a soltar una tuerca, produciéndole que este se caiga y que tenga unos dolores terribles. ¿Sí? Muerto Tutankamón, muerto Tutankamón, ¿ok? Muerto Tutankamón, el que va a seguir es Ramsés II. ¿Quién es Ramsés II? A ver, Ramsés II no es el último emperador o el último faraón del Imperio Nuevo, no, pero es el último importante, con conocimiento. Ramsés II sabía que si se le oponía o se le ponía bravo contra los sacerdotes, iba a iniciar una guerra civil interna por el poder. Entonces dijo, si no puedo contra la corriente, mejor me le uno. Y Ramsés II, más político, llegó a un acuerdo. Mira, le dijeron a los sacerdotes, hagamos algo importante, 50% de todo el ingreso económico para la casa sacerdotal y 50% para mí. 50-50. Y evitamos problemas. Habla, ¿qué dices? Y así fue como Ramsés II logró un acuerdo interno. Sí, le quitaba poder, pero también le permitía gobernar y gozar de cierta riqueza y evitar una guerra interna. Ramsés II, donde está el puntito rojo, es el mismo que permitió el éxodo de los judíos, o sea, la historia de Moisés que tú y yo sabemos cuando liberan de la esclavitud al pueblo hebreo. También firmó el primer pacto de paz del mundo llamado la Paz de Kadesh. La Paz de Kadesh, el primer pacto de paz del mundo donde Egipto firma un acuerdo de paz, nada menos que con quién, un acuerdo de paz con los hititas, un pueblo vecino y de enemigo pasó a convertirse en un aliado político y económico con el cual practicaron comercio. Así que Ramsés II, caramba, tuvo sus cosas y sus puntos a favor, no hay nada que hacer. Es aquel que también construye el templo de Abu Simbel, un hermoso templo. Todos estos hechos ocurrieron. Todos estos hechos ocurrieron. Muy bien. Luego viene la etapa de la decadencia. ¿A qué se llama etapa de la decadencia, profe? Se le dice etapa de decadencia a aquel periodo que va a ser la invasión externa. Van a llegar pueblos como los asirios, los saitas, los persas, los griegos macedónicos. Por ejemplo, con el caso de los griegos macedónicos es donde llega este señor. Este señor es de tez blanca. ¿Ves? Él es un griego macedónico que invadió Egipto y para no aparentar ser un invasor, se vistió como un faraón y fue respetado como tal, pero él es de tez blanca, él es europeo. Correcto, se llamaba Ptolomeo, el primer faraón de tez blanca. El verdadero color de la tez de todos los faraones era del color como lo tiene Nefertiti. El color árabe, el color semita, el color trigueño, producto por la gran cantidad de energía solar que cae y le da esta tez a la piel. Pero, profe, él es blanco. Lo que ocurrió es de que los macedonios eran griegos y Ptolomeo es aquel que va a imponer su gobierno vistiéndose como faraón para que el pueblo egipcio no lo viera como un invasor, como un extraño, como un foráneo. Respetó, analizó, leyó su cultura y bueno, actuó muy bien. Actuó muy, muy bien. Ese vendría a ser Macedonia. Y después de ello ya lo tenemos por último a la invasión de los romanos. Ya los romanos llegan al último. Estamos hablando de Julio César y Marco Antonio. Y Octavio. Fue un periodo donde mucho la guerra lo utilizaron. Aquí fue la muerte que te comenté de... ¿Cómo se llama el faraón más joven? El niño faraón. Dímelo. Tutankamón. Tutankamón, correcto, correcto. Si hablamos de dioses, hubieron varios dioses. Por ejemplo, tenemos a la diosa Mac, que es la diosa que te acompaña en tu juicio final. Tenemos a Horus, que es el hijo de los dioses Osiris y Isis.
el dios protector de los muertos, que se llama Nubis, que no es un perro, es un chacal, por si acaso, ¿no? Característica de su religión, politeísta, en este caso, e idólatra. La máxima autoridad en algún momento fue el faraón, que era un poder monárquico, absolutista y teocrático. Teocrático porque supuestamente era el representante de Dios en la tierra. Absolutista porque todo lo que él decía se cumplía. Y monárquico porque era el emperador y faraón. ¿Cuántos faraones aproximadamente gobernó de Egipto? Bueno, aproximadamente 260 faraones entre 30 días. El faraón tenía personas que trabajaban para él, como por ejemplo tenía los escribas, eran aquellos que documentaban, los que recrearon la historia, lo que los historiadores han encontrado en piedras, en libros, en excavaciones arqueológicas, y de eso se sabe la historia de los faraones. De los visir o primer ministro, que eran los asesores directos del faraón, y por último el propio faraón, que era la máxima autoridad, la máxima divinidad. Sus clases sociales se caracterizaron, como lo estamos viendo aquí, voy a poner un poquito más grande, a ver. Las clases sociales se caracterizaron por estar divididos en 4 grupos principales. A la cabeza estaba el faraón, la máxima autoridad. Luego estuvieron los sacerdotes, que le quitaron poder, eso es cierto, le quitaron mucho poder. Después estaban los guerreros, el pueblo y los esclavos. Así que tenemos faraón, sacerdotes, guerreros, el pueblo, hombres libres, campesinos o ganaderos, y último los esclavos. La mayor cantidad de esclavos egipcios eran por invasiones. Ejemplo, los hebreos. Los hebreos. Esto que estás viendo tú aquí es nada menos que cosa. Esto que estás viendo son las diversos tipos de tumbas o pirámides que ha tenido Egipto, como por ejemplo la mastaba, la pirámide escalonada y las pirámides de 4 lados que te comenté. La mastaba era una pirámide pequeña, corta, ¿ya? Una pirámide corta, trunca, que era enterramiento bajo tierra. Las pirámides escalonadas fueron las primeras pirámides construidas que tienen un gran parecido a los zigurats de Mesopotamia. Así fue la tumba nada menos que de Menes. Menes tuvo su tumba de esta manera. Y las pirámides, como las conocemos, la de Keops, son la de este periodo. La de Keops, Kefren y Miserino están ubicados en la región de Gizeh, por eso se llaman las pirámides de Gizeh o de Giza, en el periodo Menfita. Hay 3 tipos de pirámides, no hay uno solo. Esta es la más conocida, porque también es una maravilla del mundo antiguo y la única que se mantiene en pie. Y esto que estás viendo acá es Nilo, el río Nilo. El río Nilo tiene una sustancia llamada limo entre su tierra, que es aquella que la hace muy productiva y muy, muy rica. Señores, esto es Egipto. A ver, ¿preguntas? Dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Te escucho? Todo claro, profesor. Está claro. Ya. Ahora, vamos a ver aquí Egipto y Mesopotamia. Un pequeño vídeo al toque y automáticamente retomamos con las últimas 2 culturas que nos faltan. Mesopotamia y Egipto. Hace unos 6.000 años, en el creciente fértil, las mejoras agrícolas dieron origen a sociedades más prósperas y complejas. ¿Se escucha bien? Dígame. Sí. ¿Sí? Ya. Las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto. Las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto. Hace unos 6.000 años, en el creciente fértil, las mejoras agrícolas dieron origen a sociedades más prósperas y complejas. Muchas aldeas neolíticas se transformaron en ciudades y aparecieron las primeras grandes civilizaciones urbanas.
La agricultura se extendió por Mesopotamia y Egipto. Fue también en estas civilizaciones donde se inventó la escritura. Con ella, la humanidad entró en la historia. Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Mesopotamia se encontraba rodeada por los montes Tauro al norte, los Agros al este, el Golfo Pérsico al sur y el desierto de Siria al oeste, recorrida por los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona tendría unas tierras muy fértiles. Tiene 3 regiones. Asiria al norte, Akkad en el centro y Sumer al sur. Las primeras ciudades-estado. En Sumer, hacia el 4º milenio antes de Cristo, surgieron las primeras ciudades-estado. Uruk, Lagash y Eridu. La prosperidad agrícola y ganadera de estas ciudades permitió que una parte de la población se dedicara a otras tareas. Nacieron los comerciantes y los artesanos. Los sacerdotes, que controlaban las cosechas y el comercio, imponían los tributos y garantizaban el orden. El jefe de los sacerdotes detentaba el poder religioso y político de la ciudad. Entre el 3º y el milenio antes de Cristo, las tierras de Mesopotamia fueron sucesivamente dominadas por diversos pueblos, que crearon grandes imperios. Akkad, y milenio antes de Cristo. Imperio babilónico, hacia el 1800 antes de Cristo. Imperio asirio, hacia el 1300 a.C. Imperio persa, siglo VI a.C. El origen de la escritura. El comienzo de la historia tiene lugar hacia el 3500 a.C. con la creación de la escritura. La escritura mesopotámica surgió en las ciudades mesopotámicas para llevar la contabilidad en los templos, para controlar las cosechas, el pago de impuestos. Las primeras formas de escritura eran pictográficas, es decir, se dibujaba un símbolo en forma de pictogramas que representaban un objeto o un concepto. Más adelante, se convirtieron en ideogramas, con el tiempo los signos fueron simplificándose y dieron lugar a la escritura cuneiforme. Los reyes utilizaron sistemas de escritura para escribir órdenes, fijar leyes y redactar códigos. También se empezaron a escribir textos literarios y religiosos. La arquitectura, el zigurat y el palacio fueron las 2 grandes construcciones de las ciudades mesopotámicas. La gran aportación mesopotámica a la arquitectura fueron el arco y la bóveda con los que construyeron imponentes templos y palacios. Egipto, el Nilo y el desierto. La ubicación geográfica de Egipto presenta 2 ventajas. El desierto le aísla de sus enemigos y el Nilo permite la irrigación y fertilización de las tierras de cultivo. Las crecidas del Nilo permitieron el surgimiento de una gran civilización agrícola. Para ello fue necesario construir diques y canales para controlar las crecidas del río y aprovechar sus beneficios. El Nilo se convirtió en la gran vía de comunicación y en sus orillas surgieron grandes ciudades, como Menfis o Tebas. Los avances técnicos desarrollaron el cálculo y la geometría. Un calendario, para saber cuándo crecía el río Nilo. En los templos se realizaban observaciones de los astros y cálculos matemáticos. Dividieron el año en 365 días y el día en 24 periodos. La escritura de Egipto. Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. El poder del faraón. El faraón tenía un poder absoluto y era considerado un dios. Garantizaba el orden y la justicia. Controlaba la irrigación y el comercio exterior. El faraón era el rey de Egipto, considerado hijo de Ra, el dios Sol. Era venerado como un dios viviente. Su persona era el eje sobre el que se desarrollaba toda la producción artística. Existieron muchísimos a lo largo de toda su civilización. Los demás grupos sociales privilegiados, que poseían la mayoría de las tierras cultivables, eran altos funcionarios, que gobernaban con el faraón, sacerdotes, que dirigían los ritos religiosos, escribas, que dominaban el cálculo y la escritura. La religión egipcia. La religión egipcia era politeísta. El dios más popular era Ra, dios del sol, también estaban Osiris, dios de los muertos, Isis, diosa de la fertilidad, Horus, dios de la guerra, y Tot, dios de la sabiduría. La vida de ultratumba. La religión egipcia prometía una vida después de la muerte, vida de ultratumba, pero para ello se debía momificar el cadáver y superar el juicio de Osiris.
Los egipcios eran muy supersticiosos y creían que las figuras que se colocaban en las tumbas cobraban vida en el más allá, por eso ponían estatuillas a sus difuntos y pintaban las tumbas. La arquitectura egipcia seguía unas reglas fijas y los artistas debían reproducir los mismos modelos. Era arquitrabada y no usaba ni el arco ni la bóveda. Tendía al monumentalismo. Las grandes construcciones fueron los templos y las tumbas, construidas con piedra y decoradas con grabados, esculturas y pinturas. Como pueden ver, estas denominadas escrituras, ¿no? A diferencia de que Mesopotamia fue la escritura cuneiforme, en Egipto apareció la escritura jeroglífica y la hierática, ¿correcto? La jeroglífica y la hierática. Ahora, para acabar, vamos a terminar exactamente con dos culturas más, la cultura india y la cultura china, ¿correcto? Vamos a hablar de la India y vamos a hablar de la China. ¿Observan mi pantalla? Indícame. ¿Qué dice aquí? A ver, cuando estoy marcando. Sí. India y China. India y China. Muy bien. Esto es India, esta península, parte continental y parte peninsular que sobresale es la India. Y su vecino es la China. Acá está Rusia, ¿ya? Esta es India y esta es China. India y China no solamente son importantes ahora y que son los dos países más poblados del mundo, no solamente es eso, son culturas milenarias que han tenido una gran población, pero sobre todo grandes aportes culturales, comerciales y grandes inventos para la humanidad. La India ha sido la fuente productora de especias, condimentos, mediante que la China ha sido productora de especies que vendrían a ser productos de venta, de utilidad no comestible. Te explico. Especias en la India, estamos hablando de canela, clavo de olor, pimienta, ¿no? Guisantes. En cambio, en la China, cuando estamos hablando acerca de especies, estamos hablando de la loza, los platos, la porcelana, la cerámica, la seda que lo sacaban del gusano de seda, y todos los gobernantes europeos viajaban a China a comprar esa seda. También había una ruta comercial que unificaba a India y a China con Europa, se llamaba la famosa Ruta de la Seda. Era una ruta comercial en la cual navegaban, cruzaban Turquía y luego, utilizando camellos y caballos, cruzaban toda esta zona a llegar a India y China. Esos son las culturas orientales. Miren, estos son los aportes de la India. Alcanfor, guisantes, canela, pimienta, 10 tipos de pimienta, la sal, la divinidad del elefante que le consideraban un dios. Y por el otro lado tenemos las especies chinas, inventos como el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora para sus fuegos artificiales, porcelana, la seda, las cometas, ¿ah? El ábaco para llevar cuentas, son algunos de los aportes de estas culturas. Tomaremos primero la cultura hindú. Ahí tenemos una imagen del Taj Mahal. La cultura hindú es una parte ubicada en Asia, ¿sí? Bañada por las aguas del Océano Índico y por los ríos el Indo, en este caso, ¿no? El río Indo, que es aquel que lo separa de Pakistán y de China. Ajá, ahí está, ahí lo ves. Se caracterizó porque esta parte de la India es una población que se sustentaba en el trabajo agrícola, en la producción de trigo, cebada y guisantes. Guisantes es lo que te dije, especies, canela, clavo de olor, pimienta y derivados. Construyeron ciudades amuralladas y muy bien planificadas. Bueno, esto es cierto. Su comercio se basó en la metalurgia, que también fue otro producto más que vendieron, y tuvieron una escritura, ¿no? Que hoy en día muy poco se utiliza, pero que es la escritura hindú, ¿no? Que ha pasado, pues se podría decir, al desuso y ha quedado marcada como una de las escrituras que hasta el día de hoy no se puede descifrar. ¿Correcto? Hasta ahora no se puede descifrar. La civilización hindú comenzó alrededor del año 1500 a.C. Dicen de que no eran de esta tez, de este color, como son los hindúes, no, eran indoeuropeos, eran claros,
eran de la parte de Europa, eran indoeuropeos, pero como han llegado a donde hay mucha radiación, donde hay mucha energía solar, la adaptación que han tenido estas generaciones, que son más de 200 hasta 1000 generaciones, hace que cambie tu piel. Por eso que el hindú no es de tez negra, ni tampoco de tez blanca. Es de un color de tez particular por la gran cantidad de energía solar en esta zona. Ahora ya lo sabes. Trajeron con ellos el caballo, el idioma sánscrito, el que te digo de qué ha pasado, que lamentablemente hoy día no se puede descifrar, quedó abandonado en la historia, y estuvieron acompañados de idiomas, dioses, mitos y leyendas. Son una religión muy politeísta, muy politeísta. Están basados mucho en esto de la parte de la creación de los dioses y de un pensamiento muy radical. ¿Sí? Vamos a ver. Tienen un pensamiento muy radical en este caso. Muy bien, ahí está. También han sembrado arroz, vecino con la zona de China, y se han dividido socialmente en castas. Ahorita voy a pasar a explicar. La civilización hindú se ha caracterizado por tener varias religiones en sí, inclusive comparten religiones. La más antigua es el brahmanismo, la religión de las clases sociales altas, o también llamada hinduismo. ¿Correcto? Aquí aparecen los Vedas, que son los libros más antiguos, y el budismo creado por Siddhartha Gautama, que es el verdadero nombre de Buda. Y más que un dios, es un hombre que analiza, piensa y promueve la meditación y la paz para solucionar inconvenientes, problemas y encontrarse consigo mismo. Entre los aportes culturales más importantes de la India tenemos la arquitectura monumental, la lengua sánscrito, el ajedrez, sus raíces, y las matemáticas, como por ejemplo el álgebra. Todos estos son los aportes de la India. El Taj Mahal, maravilla del mundo moderno, sus construcciones como Mohenjo-Daro, ¿no? Y diversos tipos de guisantes, condimentos, semillas, mira, de canela, hongos, laurel, ¿no? Pimienta verde, pimienta blanca, entre otras. Características de los hindúes. Su sociedad fue muy clasista y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Todo depende en la India de acuerdo a qué grupo perteneces. A ti que te gusta ver novelas hindúes y te aburres porque no le entiendes, te lo voy a explicar. Ahí hay clases sociales muy marcadas. Los brahmanes, que son los sacerdotes, ¿correcto? Los kshatriyas, que son los gobernantes. Estos dos son las máximas clases sociales. Tercero están los comerciantes, la clase media, los que tienen acceso económico. Los últimos son los sudras esclavos y los intocables, que son los dalits, que es el pueblo. Si tú eres un dalit, eres un intocable. No porque te protejan, que no te toquen, no, sino que eres considerado lo más bajo de la escala social. Y alguien que se respete no puede tocarte, no puede, en este caso, respetarte, no tienes ni voz ni voto. Por eso es que la mayoría de los peruanos que consumen y que ven estas novelas hindúes, ¿no? Parece que como que la ven nada más y dejan entrar lo que viene, pero no entienden que es una sociedad muy radical, con costumbres y tradiciones de hace 2500 años. Por eso, a ver, cuando ves una novela mexicana, lo demás, ¿no? Siempre sale de que el más rico se enamora de la pobre, o viceversa. Pues bien, allá no solamente es que es pobre los dalits, es imposible que un hombre poderoso se enamore de una dalit. Estos son intocables, son las parias sociales en el mundo hindú. ¿Qué te parece? Una sociedad muy, pero muy clasista. Terriblemente clasista. La otra cultura que se nos viene a continuación es la cultura china, milenaria y vecina de la hindú. Ahí está, esta es la civilización china, que nació cerca a los ríos Hanhui y Yangtze. Estamos hablando del río Azul y el río Amarillo. Lo puedes llamar Azul y Amarillo, o por su nombre original Huanghe y Yangtze. Tienen un clima cálido, propio para el cultivo del arroz, esto es cierto. La civilización china es el pionero del uso y del cultivo del arroz, que fue su principal actividad económica, la agricultura del arroz. También, aparte de ello, el que crea el imperio chino y unificó a todos los pueblos chinos y construyó una frontera de miles de kilómetros
o sea, el que construyó la Gran Muralla China, que son esos muros que separan a China de hindúes, a China de mongoles y a China de los rusos o los moscovitas, fue el emperador chino llamado Qin Shi Huangdi, el señor Shi Huangdi, ¿correcto? De la dinastía Qin. Por eso es que de su nombre, Qin, y de la dinastía a cual él pertenecía, le bautizó al país que él creó. Como la dinastía se llamaba Qin, ¿qué nombre le puso su país? China. Ah, profe, o sea que el nombre China deriva del apellido del primer emperador. Así es. Shi Huangdi, creador de la dinastía Qin, le bautiza al país que él logra unificar, someter a todos los pueblos, convertirse en el primer emperador y que construyó la Gran Muralla China, pues lo llama China. Así es. Una misma legislación para todo el imperio, una misma escritura con ideogramas que hasta ahora la siguen utilizando. Tú que has visto con Fu Panda lo vas a recordar. Una unificación de lenguaje donde se habla el chino mandarín. Se han anulado muchas lenguas, el chino mandarín se puso como oficial, se construyeron carreteras y la obra más importante fueron 6.000 kilómetros de extensión de la Gran Muralla China. Es falso, por si acaso, que se puede ver a través de un satélite, eso no sé quién se lo ha creado, pero eso es falso. Pero lo que sí es cierto es que fue construida para defenderse de los ataques de sus enemigos, los mongoles, y también de los rusos. Ahí lo tienes. La Gran Muralla China. Ahora, esta construcción ha traído miles de muertes también, porque Shi Huangdi a todos los pueblos sometidos, a los esclavos, los mandaban a hacer los trabajos más terribles, y bueno, pues que se pagaba hasta con la vida. Horrible, sí. En China, sus características generales es que el gobierno se encontraba a manos del emperador, estaba asesorado por los mandarines, que hablaban un lenguaje culto, que es el chino mandarín, que hasta ahora se sigue utilizando. Correcto, era una sociedad muy jerárquica, o sea, muy clasista, como la mayor cantidad de culturas de la edad antigua, donde existían los mandarines, que son los asesores, los grandes dueños de las tierras, que son los nobles, y luego estaba el pueblo, que se dividía en artesanos, que trabajan con sus manos, ¿no? Objetos, vasijas, pequeños comerciantes y los campesinos. Todas las civilizaciones de la edad antigua son muy jerárquicas. Y la gran mayoría, que es el pueblo, está excluido de las decisiones de poder. En aportes importantes vamos a tener, así como Grecia tiene la filosofía y te mencionan a un Sócrates, a un Platón, a un Aristóteles, pues en China aparece el taoísmo de Lao Tse y el confucianismo de Confucio, dos importantes filósofos y asesores de emperadores. De los dos son su religión que deriva. Por si acaso, también hay una parte china que ya no es ni taoísta ni confucionista. También hoy en día, por la influencia y ser vecinos de la hindú, son budistas. Hay algunos chinos que son budistas. Sus aportes a la humanidad más importantes, que llegaron todavía a través de las rutas de la seda y que llegaron también y que se rompieron, se podría decir, con la toma de Constantinopla, que ya lo veremos más adelante. Tenemos aportes como la brújula, el compás, el papel, la tinta china conocida, que fueron uno de los más antiguos, la pólvora, la porcelana, la seda, que era lo que integraba la ruta comercial, pues el nombre de ruta de la seda, las pagodas, que eran sus templos, las pinturas paisajistas, que seguro cuando has ido a algún restaurante chino has podido observar esas tremendas pinturas que lo ponen a los costados o en el techo, hermosas, con caballos, donde muestran sus denominadas construcciones llamadas pagodas, sus campos, su producción, entre otras, y su acupuntura, esas agujitas que te clavan en la espalda para liberarte del estrés. Esos son algunos de los inventos chinos más importantes. Cometas, pagoda, porcelana, la seda, la ropa común de este periodo es la seda. Y esto que estás viendo acá es la ruta comercial de la seda, que unía a Europa con China e India en varias rutas para comprar especies y especies. Escritura, imprenta, ábaco, las primeras brújulas, por si acaso, así fueron, los fuegos artificiales utilizando la pólvora y el ábaco.
Para que aumentes tu conocimiento, aquí te dejo información sobre la civilización hindú, la civilización china, dos buenos documentales que se hacen llamar grandes civilizaciones, valen la pena verlo, y dos pequeñas. Me gustaría transmitirlo, pero lamentablemente el tiempo me ganó. El tiempo nos ha ganado. Pero hemos terminado las culturas Mesopotamia, Egipto, India y China. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes.